Luis, a ver, deja el bote de laca que a mí todavía me sirve, pero a ti ya no tanto. Pero es que hoy hablamos de eso, Laura. ¿De laca para el pelo? De laca, pero es que es diferente. Ay, mi madre. A ver, ¿cómo te lo explico? Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Debo decir que no me ha gustado ni un pelo que te ¿Nunca mejor hayas dicho? metido con mi falta de pelo. No, yo no me he metido con tu falta de pelo. Yo he dicho que no necesitas laca por tu tipo de peinado. Claro, sí, va a ser eso. Porque hay peinados pues que no hace falta la O laca. sea, pero entonces la laca para el pelo no es la laca de hoy, ¿no? Me temo que no, Luis, me temo que no. Y para que no haya ningún tipo de duda, hoy vamos a justamente contar qué es esto de la laca. Cuando hablamos de los productos lacados japoneses, ¿no? En japonés se llama urushi, ¿no? Se escribe con un kanji un poco complicado, feote, no sé, tiene muchos trazos, urushi. Y esta laca, esto cuando decimos un producto lacado, un artículo lacado, realmente no es un simple barniz, es una de las artesanías más antiguas y más apreciadas de Japón. Bueno, a veces se le llama incluso el alma líquida de Japón, ¿no? Bueno, ya te pones intensito. Me pongo intensito desde el comienzo. Se nota que estamos a final de temporada del Sí. podcast y tú ya te estás relajando, ¿no? Sí, pero es exacto, porque nos queda muy poco para la temporada 7 y entonces ya volveré a ser mi viejo yo. Tu estricto yo. Exacto, y aquí dando caña con las cosas de las historias del periodo Heian y ciertas historias. Pero bueno, pues eso, es verdad que el Me gusta lacado... lo de alma líquida de Japón, ¿no? Y es que, claro, pero es una artesanía además que la hemos visto en directo, ¿no? Cómo lo hacen, y realmente es que son un montón de capas además, ¿eh? Para Sí. que tenga ese brillo tan bonito. Y... Al final es una artesanía que empieza de alguna manera para dar resistencia, ¿no? A Exacto. un producto, por ejemplo, una madera. Tenemos una madera, si la usamos mucho, al final, pues lógicamente con líquidos y demás, no va a durar tanto. Sí, al fin y al cabo, Lacado tú decías que no es un simple barniz, ¿no? Que en parte, claro, cuando tú tienes una madera y la quieres usar, por ejemplo, en exterior, en una terraza, ¿no? Pues le das un cierto barniz, le das un cierto tratamiento Exacto. para que aguante. Pero claro, estos lacados van un paso más allá porque aguantan prácticamente lo que les eches y además es que son muy bonitos y admiten mucho juego también. Y encima no es un barniz industrial, Claro. la laca. No es un acrílico, no es una resina sintética, no. El urushi, esta laca japonesa, es un producto 100% orgánico. Si tú te pones intensito, déjame que yo también me pongo intensita y puedo decir que es casi un regalo vivo de la naturaleza. Madre mía, Laura, o sea, espera que voy a vomitar. Pero es verdad que ahora os contamos un poco todo el proceso, pero la laca se extrae mediante un proceso bastante complicado, bastante minucioso Y hasta además peligroso. peligroso y muy escaso. Claro. Porque tú cuando ves el árbol de la laca y ves, ¿no?, cómo se extrae la laca, todo lo que hay que hacer para extraer 3 gotitas de laca, dices, madre mía, pero luego, o sea, ¿cuánto necesito? Por ¿no? eso también queda poca artesanía de laca, ¿no? Es está muy cara. Claro, muy cara, está muy concentrado en ciertas partes de Japón, pero claro, tú decíamos, ¿no? Esto se extrae de un árbol, que por eso es algo orgánico, es un regalo de la naturaleza, pero... ¡Oh! Me has comprado mi Sí. intensismo. Te lo he comprado, pero ese árbol de la laca tiene un nombre científico que ya nos da un poco una idea de lo complicado que puede llegar a ser porque se llama Toxicodendron verniciflum. ¿Qué te Y claro, pasa en la boca, Luis? la parte de la primera palabra, toxicodendron, que dices, Y claro, es un árbol que crece sobre todo en regiones montañosas del Japón central y del sur, y del norte, sobre todo en prefecturas Iwate, Ishikawa y demás. Bueno, sí, yo creo que, exacto, lo hemos visto especialmente por la zona de Kanazawa, la península de Noto, ¿no? Hay mucha... se usa mucho la laca. Luego es verdad en ciertas zonas de Tohoku también, aunque luego seguro que Por hay eso. otras regiones por ahí dispersas. Pero claro, es ¿eh? que este árbol es un pariente de la hiedra venenosa.
Y claro, aquí ya empieza a la cosa a complicarse. Ya viene porque el tóxico del Toxicodendron. dendrón. Exacto. Porque la savia que tiene este árbol no es una resina común que sana la corteza, sino que tiene una toxina activa, se llama urushiol, ¿no? Precisamente se llama urushi, la laca japonesa, ¿no? Le ponen el nombre de ese urushi a la toxina. A la toxina, porque es algo específico japonés, Exacto. ¿no? O del árbol de la laca japonesa. Claro, ¿no? pero es como cuando hay ciertos tipos de pescado o ciertos dinosaurios que se han descubierto en Fukui que tienen nombres japonesizados incluso y de los científicos. ¿Por qué? Porque son específicos de Japón, ¿no? Y este árbol de la laca, pues eso, es típicamente japonés. Y esta toxina es un compuesto orgánico muy agresivo porque si una persona no roza una hoja del árbol, inhala el humo de la madera de este árbol, o por ejemplo le cae una gota pequeñita de savia en la piel, pues puede tener una dermatitis de contacto impresionante, con ampollas, quemaduras químicas, hinchazón, una picazón increíble que dura semanas. Es decir, hay que tratar este árbol con sumo cuidado para poder extraer esa savia para hacer luego la laca. A mí esto me alucina porque dices, la artesanía... ¿A quién se le ocurrió, no? Exactamente, la artesanía de los lacados tiene una gran historia. Por favor, o sea, si es algo que te va a quemar o que te va a, ¿no? te va a hacer daño, ¿a quién se le ocurre tratar eso para ver cómo...? O sea, a mí hay cosas que me explotan la cabeza, ¿no? Porque todavía cosas de comida que a veces lo hemos pensado, ¿no? ¿A quién se le ocurre comerse esto lo primero? Pero dices, al menos comer es una necesidad fisiológica, entonces lo entiendo más. Pero pensar, esta savia que me está produciendo estos picores, esta hinchazón, estas ampollas, ¿no? Esta dermatitis, ¿por qué la voy a utilizar para algo? Si es que es peligrosísima. Total. De hecho, todo el proceso es muy tedioso. Tienes la parte peligrosa, ¿no? de esta resina, el urushi, pero todo el proceso es muy tedioso. Creo que podríamos explicar un poquito cómo funciona, porque primero tenemos que tener, lógicamente, árboles de la laca japonés, ¿no? Normalmente son árboles que los vamos a tener entre 10 y 15 años, ahí... creciendo, exacto. Nosotros hemos visto un tronco de un árbol ya maduro, del que ya se puede extraer este urushi, la laca, y realmente tienen un tronco, pues no sé, como diámetro como una pierna, ¿no? Un poco. Vale. Tampoco es que digas, ¡buah! Es un Bueno, claro, megatronco. 10, 15 años tampoco le da tiempo a madurar o a crecer muchísimo. No, pero bueno, pues es un tronquito y entonces... Básicamente lo que hay que hacer es hacerle unos cortes, vamos haciendo unos cortes y de esos cortes, su pura, ¿no? Sale justamente el urushi, la laca tal cual. Es que de cada árbol sale muy poquito, a veces como unos 200 gramos o algo así. Y claro, una vez que has cosechado, o como se llame este proceso, el árbol ya queda inutilizado, queda muerto, ¿no? Entonces dices, jolines, 15 años para 200 gramos. ¿Por qué? Porque para que entendamos un poco cómo funciona esto, pues supongo que, no sé, a lo mejor hay algún japonista que es muy especialista en ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos, primero además porque recibimos... Cuando digo este tipo de cosas no me refiero a la laca japonesa, sino en temas naturales de cómo funcionan los árboles y que cuando tienen una herida en la corteza, ¿no? Esa savia que tienen por dentro la secretan para sellar la corteza, ¿no? Entonces, claro, el artesano en este caso, cuando ha hecho esas hendiduras, raspa esa pequeñita cantidad de resina antes de que cicatrice y la recoge en pequeños recipientes, ¿no? Entonces, claro, los cortes tienen que ser muy, muy, muy sutiles, porque si fueran demasiado profundos, el árbol moriría. Lo matarías antes de tiempo. Antes de tiempo. Si son demasiado superficiales, la savia no fluye, con lo cual no puedes recoger el producto que necesitas para la laca. Entonces, de nuevo, como pasa con muchas artesanías japonesas, hay que tener un control muy preciso de cómo se hace. Nosotros no somos expertos en lacados japoneses, lo decimos ya, pero sí es verdad que tuvimos la suerte de visitar un taller histórico de lacados en la península de Noto, en Wajima, donde nos contaron, nos enseñaron todo el proceso, de ahí
Bueno, vimos el taller con artesanos todo. haciendo artículos lacados en ese momento. Tronco, claro. Cómo se extraía, cómo se trataba, porque ahora os explicaremos. O sea, vimos todo el proceso y de ahí aprendimos qué es lo que os estamos contando Y luego ahora. vimos muchos productos finalizados que dices, qué maravilla lo que se consigue con esto. Sí. Entonces, bueno, una vez el árbol pues ha dado toda su laca, ¿no? Ya, sí, estos 200 gramos máximo que decíamos. Exacto. Lo que se hace, como ese árbol ya va a morir, lo que se hace es se corta desde la raíz para permitir un poco que surja otro árbol. Que haya otro árbol nuevo en la base. 15 años podamos tener ahí otra vez, sacar un poquitito de laca, ¿no? De esta savia resina, llamámosle. Claro, pero lo que tú has extraído es lo que llaman el kiurushi, que es la savia cruda, ¿no? Que claro, hay que filtrarla a través de ciertos papeles tradicionales de cáñamo y demás para eliminar las impurezas de la corteza. Luego se calienta a baja temperatura para eliminar el exceso de agua y homogeneizar esa savia, ¿no? Exactamente. De hecho, esto es un proceso que vimos en directo. Recuerdo que había un artesano sentado en el suelo, ¿te acuerdas, Luis? Sí, me acuerdo. Que estaba justamente tratando esta savia cruda, ¿no? Este ki-urushi, para convertirlo ya en una laca que se pudiera usar después, ¿no? Quizá también deberíamos hablar del sol, de la importancia un poco al final de tener cuidado con el entorno a la hora de tratar justamente esta salvia, ¿no? Este urushi, la laca, porque al final todos, ¿no? Nos pasa a todos. Si tú estás, por ejemplo, barnizando un mueble y le da ahí el sol, va a pasar una cosa. Si tú tienes el mueble, lo tienes en una habitación cerrada, a oscuras o en un entorno más húmedo, por ejemplo, va a pasar otra cosa. El barniz va a quedar como más pegajoso. Claro, y demás, pero es ¿no? que con la laca japonesa ahí va. Es al revés de lo que estamos acostumbrados. Porque, claro, tú cuando pintas con barniz un mueble o algo, lo dejas a la terraza, claro, para que le dé el sol. Porque necesitas que el disolvente se evapore y se fije al producto, al mueble, a lo que sea que estás barnizando, ¿no? Y claro, si secas el barniz o si quieres secarlo en una habitación cerrada, que haya vapor, que tenga humedad y esto, pues se te va a quedar pegajoso lo que tú decías. Pero es que la laca japonesa, el urushi, es al revés. Totalmente. Si lo pones al sol directo o en climas secos, la laca no se va a secar, se va a quedar siempre como medio licuada, ¿no? Y dices, no va a funcionar nunca. Entonces, y esto claro, es curioso, ¿no? Porque desafía un poco casi la lógica. Bueno, también porque, a diferencia de los barnices que estamos acostumbrados a usar en muebles en general, que son productos industriales, la laca japonesa, lo que decíamos, es un producto orgánico. Entonces, claro, esta laca no se seca por evaporación, sino que requiere una humedad ambiental para que haya la reacción química que permite que quede que se endurezca. De hecho, si nos fijamos un poco en los tres elementos, ¿no?, que conforman esa salvia cruda. Savia, perdón. He dicho salvia. ¿Qué he dicho? Salvia. Savia cruda, ese kiurushi. Tenemos el urushiol, que has dicho tú, justamente. Sí, que es lo que causa lo tóxico. Lo tóxico. Luego hay agua, pero luego hay una enzima biológica que se llama lacasa. ¿Vale? Entonces, cuando el urushi se expone a un ambiente húmedo, esta enzima, la lacasa, se activa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su función es atrapar las moléculas de oxígeno presentes en el vapor de agua del aire y utilizarlas como un puente químico para unir las moléculas del urushiol entre sí. Ajá. Este proceso no es realmente una evaporación. Claro, porque el líquido no pierde masa para hacerse sólido, sino es una polimerización. Exacto. Nos estamos poniendo técnicos aquí, pero creo que es importante entender o al menos, ¿no?, intentar explicar un poco este proceso. Claro, y esta polimerización lo que hace es que esas moléculas de laca se entrelacen conformando una red tridimensional que es densa, fuerte y compacta. Entonces, claro, el urushi no pierde líquido para secarse, sino que absorbe agua del aire para transformarse en una especie de plástico natural, ¿no? Un polímero natural, pero de gran dureza. Entonces, para lograr esto, para que esto suceda y suceda bien, es decir, que el producto final que nosotros vamos a conseguir sea una laca de gran calidad, ¿no?, que esté perfecta, los artesanos japoneses inventaron, no sé cómo llamarlo, un artefacto, llamado furo.
Es decir, como el baño, claro. Exactamente. Recordáis que cuando hablamos de la cultura del baño en Japón, hablábamos del ofuro como la bañera japonesa, ¿no? Pues es el urushi furo. O sea, el baño de laca. El baño para la laca. El furo básicamente es como un armario, una especie de cámara hermética, toda de madera, ¿vale? Madera de ciprés o de cedro japonés. Claro, madera que absorbe y retiene bien la humedad. Y son las dos maderas más clásicas en Japón, ¿no? Porque, bueno, por sus cualidades, justamente. Dentro de este armario, de esta cámara hermética de madera, el maestro lacador controla el clima, pero perfecto, ¿no? A la perfección. La temperatura debe mantenerse entre los 20 y los 25 grados y la humedad tiene que ser bastante alta, de entre un 70 y un 80%, ¿vale? Claro, pero estas bañeras de laca no tienen herramientas modernas dentro, ¿no? No tienen electrónica. En los talleres clásicos, desde luego, bueno, y que son todos, porque la laca se sigue trabajando con el método tradicional, el método manual. También tiene sentido porque decíamos, ¿no? Que la laca son 200 gramos por árbol, es un producto muy exclusivo, por eso siempre ha sido un lujo, se dedicaba a las clases nobles y todo eso. Entonces, claro, tiene sentido que se siga trabajando de manera artesanal, porque no hay manera de hacer esto de forma industrial. No hay suficiente laca para hacerlo lo que así. A veces veis como que parece lacado. No dejan de ser resinas plásticas industriales y ya está, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacen? Justamente, como todo es un método tradicional manual, para mantener o para conseguir esos niveles de humedad, pues hay varias cositas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, cuelgan paños de algodón completamente empapados con agua en el armario. A veces también rocían las paredes internas de ese armario, ese furo, con agua tibia. Claro, y así mantienen la humedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se genera ahí un espacio de humedad. Exacto. A mí, de todas maneras, una de las cosas que más me impresionó cuando estuvimos en este taller de lacado es cuando nos contaron la paciencia que hay que tener, porque, claro, tú piensas y dices, bueno, pues me he comprado un mueble para la terraza, le voy a dar un barniz y le das una capa. O a lo mejor, como mucho, dices, pues le doy 2 capas, ¿no? La primera un poco así y la segunda ya te lo curras un poco para que quede bien. Totalmente. Sin embargo, una sola pieza de lacado japonés de calidad, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, un cuenco de sopa donde comas sopa de miso, ¿no? O una caja donde guardas cajita, pendientes, de joyas, ¿no? Sí. Esto es que a veces puede tener normalmente entre 30 y 100 capas superpuestas de laca. Además, cada una de estas capas se aplica con un grosor uniforme, perfecto. No es... Y microscópico, Exacto, casi. Porque no es, pinto poquito, luego ya, como sé que voy a hacer otra capa, pues ya luego ya me lo curro un poco más. No. Cada una de ellas tiene que ser perfecta, porque si una capa es demasiado gruesa, la superficie exterior se polimerizará, ¿se dice así? Sí, claro. Más rápido, ¿no? Atrapando un poco la humedad dentro de la pieza, impidiendo que el fondo justamente ¿cómo lo podríamos decir? Que se endurezca de manera normal. Exactamente. Entonces, claro, la pieza quedaría mal. Arrugado, ¿no? Que se vería ahí como no burbujitas, pero como como si fueran como unas olas, ¿no? En la capa. Es que, claro, esas microcapas, además, aparte de que son muchas, de que hay que hacerlas completamente uniformes en toda la pieza, luego necesitan pasar entre 1 o 2 días dentro de ese baño de laca, ¿no? El furo que decíamos, para que quede curado por completo y endurecido por completo antes de poder ser lijado con carbón vegetal pulido para dejar o no si ha habido alguna imperfección, porque al fin y al cabo, claro, como lo estás haciendo a mano, pues Y supongo que también por el hecho de tratar un poco esa capa de laca antes de añadir otra capa. Antes de añadir otra capa. Entonces, claro, una pieza, aunque sea pequeña, de un lacado japonés, puede tardar meses o incluso años en salir del taller. Que si le sumas... Es que seguimos sumando capas, nunca mejor dicho, de coste, ¿no? Aquí, y de artesanía y de complejidad. Porque si ya la cantidad de laca que obtienes de los árboles es limitada y eso ya evidentemente hace que los costes sean altos, luego el trabajo manual, que es tan largo y tan extenso en el tiempo, pues hace que todavía el precio suba muchísimo más. Lo curioso es que, claro, una vez hemos completado este proceso de secado, ¿no? Dentro de este furo calentito, húmedo, ¿no?
la laca cambia al final, claro, por completo, ¿no? Pasamos de esa, iba a decir salvia otra vez, esa savia... Tú quieres cocinar algo con salvia, Sí, claramente. esa savia viscosa, ¿no? Y bueno, muy, lógicamente... Sobre muy, todo un poco tóxica. Y muy tóxica, sí. Se convierte al final en un algo muy duro. Mira, estoy haciendo ruidos así para que notéis la laca, ¿no? Y encima... se vuelve seguro. Se vuelve seguro, ya tranquilos. Tú imagínate, ¿no? Podéis tomar la sopa sin preocuparos, ¿no? La sopa de miso, pero te van saliendo ampollas mientras sujetas el cuenco con las manos. Pero dices, pero el cuenco está hecho durante no sé cuántos años. Exacto, qué gran artesanía, qué bonito es este cuenco. Me está destrozando las manos, pero qué bonito. No. Es totalmente seguro una vez que ha pasado por todo este proceso de secado. Por eso mismo, la laca es una de estas artesanías que se siguen usando realmente, ¿no? A veces, quizá en Occidente, en muchos casos hay ciertas artesanías, en Japón también sucede con algunas, pero hay ciertas artesanías que las tenemos de exposición, ¿no? Sí. No dices, bueno, esto realmente es un proceso muy largo, muy tedioso, muy puntilloso. Pero precisamente por eso es, ¿no? Lo voy a enseñar, pero no lo voy a usar, no vaya a ser que se me estropee o que... Pero en cambio, en Japón... la idea, el enfoque es totalmente opuesto, ¿no? El urushi, la laca, es el material de protección casi definitivo, podríamos decir, con lo cual es perfecto para, pues por ejemplo, tú decías el cuenco de sopa. ¿Cuántos cuencos de sopa hay lacados? Claro. ¿No? También hay que entender que, claro, en Japón se utilizaba mucho este tipo de instrumentos o de herramientas o de vajillas, ¿no? Para las comidas tradicionalmente. Y claro, en el mundo antiguo japonés y en el occidental no había polímeros sintéticos, no había resinas industriales, ¿no? Entonces encontraron la manera de proteger todos esos elementos de madera, que se llenaban de líquido. Exacto, y que tuvieran un uso mucho más largo en el tiempo. Dices, sí, el proceso es tedioso, es peligroso y tal, pero es que una vez que tenemos estos cuencos, estos instrumentos y tal, nos dura años, décadas y muchísimo más. O sea, es que toda la puede vida. pasar de padres a hijos. Efectivamente. Porque realmente un cuenco lacado es casi indestructible. Totalmente. Es una barbaridad, los que están ahí bien hechos. Realmente es que es eso, es indestructivo. Bueno, es que claro, aguanta todo. Aguanta todo porque es químicamente además inalterable cuando se ha curado y incluso resiste a agentes corrosivos que podrían destruir otros materiales naturales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿no? Que esto sale a veces en True Crime, ¿no? Pues he disuelto los huesos de la persona a la que he asesinado con ácido sulfúrico. Pues el ácido sulfúrico no disuelve... ¿Tienes esta información, Luis? Me estoy preocupando. No sé. Pues el ácido sulfúrico no disuelve ni daña la superficie de la laca. ¿Cómo os quedáis con esto? O ácidos cítricos potentes o jugos gástricos, por ejemplo. Nada. Por ejemplo, si le ponéis alcohol, ¿no? Pues, oye, es un cuenquito pues, para saque. Un alcohol de para alta tal. graduación, No deslustra la laca, no pierde el brillo, no penetra en la madera porque tiene esas capas de laca que la protegen. También soporta temperaturas de más de 100 grados, con lo cual, sin agrietarse, me refiero, ¿no? Sí. Ni deformarse, ni derretirse y tal. Entonces, claro, si tú pones té súper caliente, que en Japón se consume muchísimo, o pones la sopa de miso también súper caliente, da igual. Porque el cuenco, el recipiente, lo aguanta. Entonces, es que es perfecto. Luego, además, la laca, el urushi, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Fúngicas. Hoy no sé hablar, ¿eh? Yo cuando me das... A mí dame palabras japonesas, vale, pero me pones temas así... Un poquito... químicos o... en fin, ¿no? Pero bueno, que... se ha descubierto que las bacterias comunes, ¿no? Por ejemplo, las esporas de moho, son incapaces de reproducirse o básicamente de sobrevivir en una superficie de laca natural. Por eso tenemos palillos de laca, tenemos cuencos de laca, ¿no? Tenemos hasta los ovento clásicos eran lacados, porque justamente en un clima como el japonés, claro. Que tenemos estos veranos, ¿no? Tan calurosos y tan húmedos,
son perfectos para que el moho aparezca la de, vamos, pum, enseguida te Seguidísima, aparece. sí. Con un recipiente lacado esto es imposible, ¿no? Claro, entonces el nivel de conservación de alimentos o de higiene también es perfecto, ¿no? Y cambia completamente a guardar las cosas en madera desnuda o incluso en cerámica, que puede ser más porosa. Por eso es que los elementos lacados son perfectos en un país como Japón. Y es que encima, además, la laca japonesa repele el agua al del todo. Es 100% impermeable. Eso hace que la madera que está, ¿no? Que debajo sí. evita que se pudra. Exacto. Y lo más sorprendente, sobre todo, es eso. Porque cuando tú tienes en tus manos un objeto que se ha hecho con esta laca japonesa, con esas 30, 100 capas de laca, ¿no? Y este proceso tan largo y demás, te dicen que la base, lo que hay por debajo de todo eso, es un objeto de madera. Y a veces cuesta creerlo, porque parece como que fuera un material que ya es así, ¿no? Sí, que lo sacas de esa manera de algún lado, porque no se siente madera. Además que no se ve, claro, hemos dicho que le aplicamos muchísimas capas de laca. Llega un momento, de hecho tenemos una foto, la intentaremos poner en Instagram, tenemos una foto donde se ve, ¿no? Nos enseñaron como una barra de madera, ¿no? Sí. Donde se iban viendo las diferentes capas. ¿No? Y cómo iba cambiando el color y cómo iba desapareciendo de alguna manera visualmente la madera de debajo, ¿no? Tú ves eso terminado y estoy de acuerdo contigo. Dices, parece todo de laca, ¿no? Realmente, y no. Hay madera debajo, pero la madera ya... Es que es eso, como la laca es impenetrable, claro, no vas es a impenetrable, ver, ¿no? pero es que además tiene también más características, porque tiene una elasticidad natural, estructural impresionante. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? De nuevo, Japón es un país donde en algunas zonas, por ejemplo, cuando llega el invierno puede hacer bastante frío, luego en verano hay temperaturas altas, hay una humedad grande. La madera, ¿no? Pues se dilata. Al final, bueno, cualquier material, ¿no? Evidentemente hay materiales que se dilatan o se contraen más, pero más o menos suele ocurrir. Si está recubierto con esta laca, la laca se estira y se adapta sin agrietarse. Bueno, y eso, curioso, porque cuando pensamos en laca, pensamos en artículos lacados, pensamos justamente nosotros, lo hemos dicho al inicio, ¿no? El cuenco de la sopa de miso, o algunos palillos así bonitos, o esas cajas de ovento. Eso es lo primero que pensamos. Pero si os digo que la laca también se usa o se usaba en el mundo de los samuráis, qué interesante. ¿Cómo nos quedamos? Pues bueno, locos. Locos, ¿no? Las armaduras, ¿no? Y los cascos, los kabuto, estaban hechos justamente de pequeñas placas de hierro, ¿no? O de y luego cuero a veces, claro. Todo ligado así con cordones de seda, ¿no? Esto se ve en todos los museos que hay siempre en los castillos japoneses, ahí lo podéis ver. Claro, pero tú imagínate combatir con esas armaduras en el clima japonés tan húmedo y tan caluroso, y encima, claro, si tú vas con eso, o sea, si yo salgo a la calle en verano y voy con una camiseta muy, muy ligera y ya sudo, tú imagínate si me pusiera todo eso, ¿no? Pues claro, pues vas a sudar todavía mucho más. Entonces, exacto, el sudor del propio samurái, la humedad del clima, podrían oxidar el metal o pudrir el cuero, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacían? Pues recubrían. La laca entraba ahí, ¿eh? Claro, recubrían las capas de las diferentes placas de la armadura con muchas capas de laca negra o roja, que por eso muchas armaduras tienen estos tonos lacados. De esta manera, además de evitar, ¿no?, que se pudriera ese cuero o que se oxidara el metal, pues bueno, también es verdad que la laca actuaba un poco como amortiguador, ¿no? Absorbía de alguna manera también los impactos de las flechas y hasta de las katanas, sin realmente, hemos dicho que es casi indestructible. Entre comillas, ¿no? Porque claro, las katanas... Claro. Esto es como los soldados de asalto en Star Wars, ¿no? Que llevan las armaduras estas, pero les pegas un disparo y se mueren todos, ¿no? Dicen, entonces, ¿para qué llevas armadura? Pues esto es un poco lo mismo. Aguantan mucho, pero no tanto. No tanto, ¿no? Bueno, si me dejas ponerme intensita... una de las cosas que en las clases del curso de especialización en estudios japoneses hay un momento que hablamos, ¿no?, justamente de la vajilla japonesa, y hablamos de la importancia que tiene la laca en la textura, en el tacto, ¿no? Siempre decimos que y esto creo que lo hablamos ya aquí cuando hablábamos del washoku y decíamos, no es solo que la comida esté rica, ¿no? También tiene que ser visualmente bonita. Atractiva, sí. Y es que en el washoku entra en juego mucho más que la cocina occidental el tacto.
Totalmente. Y la laca aquí es fundamental, ¿no? Sí, la textura cuando tú agarras una pieza hecha, ¿no? Pues un cuenco o algo hecho con el típico cuenquito esto lacado, de la laca. textura es impresionante. Sí. Es además, sobre todo porque la sensación térmica es muy diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que el urushi conduce la temperatura, es un conductor térmico terrible, ¿no? Entonces aísla el calor maravillosamente. Por eso decíamos, ¿no? Que tú le echas sopa hirviendo. Perfecto para tomar sopa. Y no te quemas las manos, ¿no? Porque anda que no pasa aquí. Por ejemplo, en Málaga sirven el café en vaso, que a mí personalmente me encanta. Pero tienen la costumbre en Málaga de servir el café con leche hirviendo. A temperaturas infernales. Pero de verdad, hirviendo. Uno ya luego, al cabo de unos cuantos años, te acostumbras. Pero cuesta a veces, nos tienes que ver a nosotros cogiendo el vasito casi por la puntita de arriba como puedes y a veces ni siquiera puedes. Con justamente un cuenquito lacado, eso no pasa. No pasa, totalmente cierto. Ahí. Y esto es una de las grandes diferencias al final también de la gastronomía japonesa, ¿no? Porque en Occidente está mal visto llevarte un cuenco, acercártelo a la boca, tocarlo, ¿no? Levantarlo. Eso está súper mal visto. Claro, tienes que mantener la vajilla en la mesa y tú utilizas los cubiertos para acercarte la comida. En cambio, en Japón no. En Japón todo está hecho para que realmente lo puedas tocar. La parte del tacto es súper importante. También en la cerámica, ¿no? Ya hablamos de cerámica, creo. Pero aquí. claro, con la cerámica, si tú pones, por ejemplo, nosotros tenemos unos vasos para el té verde de cerámica preciosos, pero es verdad que cuando se echas... calientan un poco. Claro, cuando pones el agua, ¿no? Recién caliente, ¿no? Que está casi hirviendo, lo tienes que poner unos 80, 85 grados, lo tocas y te cuesta, ¿no? Sí. No te puedes beber el té inmediatamente porque es que eres incapaz de sujetar ese vasito de cerámica. Sin embargo, si fuera ese vasito o ese tazón de lacado japonés, podrías sujetarlo sin ningún problema. ¿Me estás pidiendo que en este viaje, bueno, ya no sé, sinceramente no sé cuándo se emite esto ya, lo siento, aquí pero ya bueno, lo digo. No sé si es durante o después del viaje. Hemos llegado. Bueno, no lo sé, pero a lo mejor nos hemos comprado unos vasitos lacados. Bueno, pasamos por la península de Noto, no del todo, pero casi, ¿no? Pero, bueno, pasamos por Ishikawa, la prefectura de Ishikawa, que es muy conocida por sus lacados, así que... y ya que nos compramos, yo quiero comprarme pues algo que vaya un poco a juego alguna de las cosas que tenemos aquí en casa, porque tenemos un par de productos. Bueno, uno lo tiene mi madre, se lo dimos a mi madre, pero tenemos un producto lacado maravilloso, justamente con esa laca urushi, y encima decorado con oro. Bueno, eso claro. Es que es una técnica decorativa, ¿no? Que le añade todavía otro puntito más de exclusividad, si se quiere. Hay varias técnicas para decorar los lacados con oro, ¿no? Una de ellas, bueno, por ejemplo, está el makie, está el raden y está el chinkin, que es el que tenemos nosotros en casa, ¿no? El makie es probablemente una de las técnicas más espectaculares que hay para tratar justamente los productos lacados. Significa algo así como dibujo sembrado, por decirlo de alguna manera, y se basa en que tienes un artesano. Normalmente es un artesano diferente al que ha hecho el lacado. Son artesanos que van a trabajar normalmente en conjunto, ¿no? Es decir, claro, tú tienes el artesano y su taller, que son los que extraen la laca, la tratan la laca y luego aplican la laca a un artículo, y luego tienen que confiar muchísimo en otro taller de artesanos que son los que van a aplicar esta técnica del makie, ¿no? Entonces este artesano va a utilizar un pincel muy, muy finito. Hasta había algunos, Luis, tradicionalmente estaban hechos con los bigotes de ciertos pescados, de río, cosas así, ¿no? Para que fuera hiperfino, claro. Hiperfinito. Entonces con ese pincel dibujan el motivo que sea, ¿no? Normalmente son cosas de la naturaleza, ya sabéis que esto les gusta mucho, ¿no? Pues una grulla, por ejemplo, o un árbol de cerezo con sus hojas. ¿Y qué utilizas para pintar? Bueno, claro, utilizas laca húmeda como si fuera tinta, ¿vale? Vale. Y antes de que esa línea, ¿no? Esas líneas de laca húmeda comiencen a secarse, o curarse, ¿vale? ¿No? Curarse, como lo queramos decir, el maestro toma como un pequeño tubo de bambú que está así cortado en diagonal, que tiene una malla fina en el extremo, y va soplando, lo va golpeando suavemente con el dedo y va espolvoreando
polvo de oro, también de plata, pero lo más típico es de oro, sobre esa laca húmeda. Claro, entonces entiendo que ese polvo de oro queda como pegado a la laca porque la laca todavía no se ha secado. Exactamente. Pero claro, luego, una vez que está seco, lo que se hacen es aplicar nuevas capas de laca encima que protegen ese dibujo que ya tiene el oro, ¿no? Exacto. Y entonces se siguen aplicando capas y capas y más capas y se más capas. pule. Y se va puliendo y más capas y se va puliendo y se va secando y se va puliendo y se va secando y al final queda un dibujo precioso, maravilloso, que tiene además esos trazos tan perfectos porque se han hecho con ese pincel. Es una pasada. Que es hiperfinísimo. Hay algunos que digamos que son a ras de superficie, otros tienen relieve, luego hay algunos también que añaden otras cosas, ¿no? En fin, es todo un mundo, ¿eh? El maquillé, aquí os hemos hecho un poquito una pincelada, nunca mejor dicho, ¿no? Otra técnica de decoración sería el radén. ¿Vale? ¿Y cómo es esta técnica, Laura? El Cuéntame. radén, a ver, consiste en realizar incrustaciones, es decir, en incrustar conchas de moluscos, normalmente así, ¿no? Como la bulón, por ejemplo, la madreperla o hasta mejillón de río encima de la laca. ¿Vale? Cortan estas conchas en láminas casi microscópicas, muy finitas, muy finitas. Claro, aquí lo que nos interesa es el nácar, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces lo van cortando así de formas geométricas o, ¿no?, formas que les interesen al final y lo pegan directamente a la laca fresca, ¿vale? Luego es lo mismo, se vuelve a lacar, se vuelve a pulir, todo esto. Pero claro, esto cuando se pule, ¿no? Sabemos cómo es el nácar, cuando le da la luz o según cómo le dé la luz, ¿no? Según los rayos de sol entran de una manera o de otra, pues tiene brillos iridiscentes diferentes, ¿no? Sí. Entonces casi parece vivo. Y además, seguro que si lo habéis visto alguna vez en directo, ¿no?, lo giráis un poquito y es azul, verde, luego lo giráis y pasa a lo mejor a tonos más cálidos, rosáceos, casi morados claritos, ¿no? Qué bonito. Es una barbaridad. O sea, me parece alucinante, ¿no? Pero ahora me tienes que contar el tercero, que es el que nosotros hemos hecho. Bueno, el que tú hiciste, porque claro, yo te estaba haciendo fotos y grabando vídeos mientras tú tenías al señor artesano guiándote para hacer el chinking. El chinking, sí. En este caso, en lugar, claro, hemos dicho en el maquillé que pintábamos, ¿no?, con un pincel muy delgadito, y espolvoreábamos el oro encima de la laca con laca y espolvoreábamos el oro. Aquí lo que hacemos es rascamos de alguna manera también, de una manera muy precisa, supuestamente en mi caso no fue tan preciso, pero bueno, yo lo intenté, de una manera muy precisa, ¿no?, de manera que no se vea, tienes que hacer trazos redonditos, bonitos y demás. Va rascando. Claro, esto es lo complicado, porque hemos dicho que la laca es dura, es muy resistente, entonces necesitas herramientas que estén súper afiladas, pero que sean además muy finas para que puedas hacer esa hendidura en la laca, pero tiene que quedar además, porque además haces dibujos, claro. Entonces esos dibujos tienen que tener las líneas que fluyan, ¿no? Porque yo recuerdo que las que hiciste tú, claro, no tienes esa experiencia haciendo el chinking, a veces quedaban las líneas como mucho más rectas y un poco que costaba encontrar como la fluidez de los trazos. Y por suerte en el chinking hicimos el platito con el monte, el Hakusan. Y al menos era, entre comillas, más fácil. Llego a decidirme por algún diseño. Es que tenían uno con el conejo. Kanazawa. Exacto. Claro, eso fue en Kanazawa que hicimos otra técnica diferente, que es el pegar el pan de oro, sí, ¿no?, las láminas de pan de oro. Pero bueno, en este caso, ¿no? A mí lo que más me costó, yo rascaba y la laca no se iba. Yo decía, ¿qué está pasando? No puedo. No lo hacías con la suficiente... Claro, el señor me decía más fuerte. Digo, fortaleza, me daba miedo porque, ostras, no, es un plato lacado, no sé. Eso han tardado un montón de tiempo. Es que además es eso, hacerlo, ¿no? Para haber llegado a ese punto ya claro, has tenido que hacer una artesanía importante, ¿no? Claro, entonces, bueno, una vez hemos rascado y hemos hecho nuestro dibujito, yo aquí ya no hice nada, ya lo hizo el artesano, ¿no? Él terminó el trabajo, frotó toda la superficie con laca líquida, la quitó súper rápido con papel de arroz. ¿Por qué hace eso? Porque justamente así hay un poquito de lácada donde se queda en la hendidura únicamente. Exactamente, ¿no? Seguimos protegiendo lo que hay debajo y
presiona, o bien presiona una hoja de pan de oro, o en nuestro caso usó polvo de pan de oro, ¿no? Polvo de oro sobre esa pieza. Y de nuevo, pues como en el caso del maquillé, ¿no? Pues como tiene en esas hendiduras que has hecho, un poquito líquida, claro, pero pues ya captura ese polvo de oro y se adhiere además a esas ranuras que has hecho tú, exactamente, ¿no? Luego retiras el exceso y al final pues tienes un dibujo perfilado en líneas de oro, ¿no? Que es maravilloso. Luego, estaba buscando el platito, no sé ahora dónde lo tenemos aquí en el despacho, lo tengo que buscar porque estoy muy orgullosa de ese platito, a pesar de, bueno, lógicamente tiene sus fallos, pero creo que me quedó, la verdad, muy bonito. A mí me gustó mucho, ¿no? Bueno, no sé, buscad también talleres, si queréis os podemos poner alguno en la web o en las redes sociales, porque es una experiencia muy bonita la de tratar con la laca, ¿no? Y sentir esa laca en vuestras manos, ¿no? Y poder llevaros luego alguno de estos artículos lacados a mí casa. me parece algo bonito y sobre todo además si vais a, por ejemplo, a talleres en zonas como de la península de Noto, porque sabéis que a principios de 2024 ya, hubo, sí, el tiempo pasa volando, hubo un terremoto bastante fuerte en esa parte de Japón, en la península de Noto, y sitios como Wajima, por ejemplo, ¿no? Que es donde nosotros estuvimos en talleres de artesanía de laca japonesa, donde hicimos también el taller de Chinkin, pues quedaron muy afectados. Entonces se están volviendo a reabrir poco a poco, están recuperando la normalidad, pero ellos mismos piden a la gente que vaya a hacer turismo, aunque todavía a lo mejor no esté todo al 100%, porque eso les ayuda también a mantener la actividad, bueno, su actividad económica, que al final es muy importante ese lacado, porque es uno de los sitios claves de Japón para este lacado. Adquirís una pieza de lacado que es única porque está hecho a mano, cada pieza va a ser al final diferente porque aunque sean muy precisos, ¿no? A la hora de aplicar cada capa de laca, pero no deja de ser un proceso individual, con lo cual es único. Y luego cuando pasan los años, si usas, porque la laca, es lo que decíamos antes, la tenéis que usar, usadla, hay que usarla. haceros vuestra sopa de miso y la colocáis en vuestro cuenquito, ¿no? De lacado. Veréis, con el paso de los años, veréis que esa laca va cambiando. Es que además eso es lo interesante, ¿no? Se va volviendo casi, no sé, casi más, un poco más transparente, sí, más luminosa. Es que es un poco, es que la laca justo es como extraña, ¿no? Porque tú usas cualquier cosa, exacto, ¿no? Decíamos que va al revés sí. que los barnices industriales, pero luego también muchas cosas, cuando las usas, van perdiendo como el brillo, van perdiendo, porque lógicamente, ¿no? De agarrarlas con la mano, de sujetarlas constantemente, o incluso de lavarlas, pues se van desgastando. Y la laca casi... Es que es al revés, ¿no? El contacto con la luz ambiental, con la piel humana, la cadena de polímeros que tiene se continúa asentando. Entonces, originalmente la laca tiene una cierta opacidad, ¿no? Y se va volviendo, lo que tú decías, más transparente, Sí, más luminosa. más luminosa. Y todavía es más bonita. Entonces, claro, imaginad, tienes una artesanía que ha costado un montón conseguirla, porque la laca es difícil de conseguir, porque luego el proceso es largo. Pero es que dices, es algo súper bonito que... es tan duradero, es tan duro, resiste tanto que puede pasar de padres a hijos o hasta nietos, pero es que además con el paso del tiempo se va haciendo más bonita. Entonces no es de extrañar que sea casi, pues eso, algo que se deja en herencia, ¿no? Todos esos herramientas, utensilios que tú tienes lacados en tu casa. Es una maravilla, así que, no sé, os animamos a visitar algún taller y apreciar un poco esta artesanía. Yo quería decir un poco más, porque todo esto que estaba hablando yo ahora, ¿no? Los coleccionistas lo conocen como el despertar de la laca. El despertar. Claro, es muy bonito, ¿no? Porque esos colores, cuando hay rojos, por ejemplo, se vuelven más brillantes, ¿no? Si encima tienes una laca que has utilizado maquillé, por ejemplo, ¿no? Pues esos dibujos que estaban un poco enterrados más, en esas capas, abajo, ¿no? Pues emergen casi como con más nitidez, con más brillo, ¿no? Entonces, realmente es que es al revés que todo. El cuenco hecho con el urushi, con la laca japonesa, su momento perfecto, estéticamente hablando, me refiero, y también porque sigue resistiendo lo mismo, ¿no? Pero es todavía más bonito, es cuando ha sido usado. Y además no usado unas pocas veces, sino usado durante casi varias generaciones. Entonces es algo que merece la pena tener y merece la pena
pasarlo hacia futuro. Y si queréis tenerlo y queréis pasarlo a futuro, como dices tú, requiere unos cuidados bastante mínimos. Si tenéis alguna pieza de laca, la tenemos que cuidar un poquitito. Hemos dicho que es casi, ¿no?, súper resistente, el agua hirviendo, no hay problema. Es casi como el vibranium. De verdad. Pero sí que cuidado con el sol directo y con la sequedad también extrema, ¿vale? Porque sí, los rayos ultravioleta es de lo poco que le pueden hacer daño. Entonces no uséis lavavajillas, por favor, lavadlo siempre a mano. No uséis el microondas, ¿vale? Este tipo de calor industrial seco del microondas os va a machacar. Sobre todo porque este tipo de radiación, ¿no?, o la propia luz ultravioleta, ¿no?, de los rayos del sol directos, rompen las cadenas de polímeros de la laca, ¿no? Entonces la laca va a perder su brillo y se puede llegar a agrietar, ¿no?, en este caso. Y luego también la laváis a mano, ¿no? Es así, normal, no uséis tampoco ahí un estropajo, eso no me salía, de estos muy duros, sino normalito, lo lavamos, un jabón neutro tranquilamente. Bueno, como es tan impermeable además, es que aunque lo hayas utilizado para comer, quiero decir, con una esponja suave y un jabón neutro, ya retiras cualquier resto que pueda tener, porque no se te queda pegado. Exacto, pero sí, secadlo inmediatamente, no lo dejéis escurrir al aire, sino que con un paño así de algodón suavecito lo secamos, ¿no? También ahí hay una doble función. Primero, retiramos el agua, ¿no? Lo secamos. Es una manera de que esa laca nos vaya a durar y luzca más bonito mucho más tiempo. Pero es que encima entra un poco en juego lo que tú decías, que con el paso de los años la laca, ¿no? Bueno, claro, tú cuando lo vas limpiando vas haciendo lo vas puliendo en cierto modo, ¿no? Y claro, vas fomentando también con ese proceso que se vaya haciendo más bonito, ¿no? Que la laca vaya despertando. Y luego hemos visto en casas de amigos japoneses que a veces tienen algunas piezas de laca que las tienen almacenadas mucho tiempo, que por ejemplo no las usan a diario. Sería como la vajilla buena, ¿no? Sí, ¿no? Para momentos especiales. Pues hay un truco que usan que es poner un vasito de agua dentro del armario para evitar un poco ese aire seco, también de las calefacciones, ¿no? Claro. Que reseque demasiado la pieza. Tienes el agua ahí y el armario. Yo creo que esto es lo bonito también, ¿no? Contar estas cosas no es complicado, cuidar la laca, pero nada. Que a veces merece la pena entender de dónde vienen las cosas y cómo están hechas, para entender también cómo hay que usarlas y cómo hay que cuidarlas para que te den el mejor servicio posible y que te duren el máximo tiempo posible. Porque es eso, si tú simplemente lo compras porque dices, soy un comprador compulsivo, ¿no? Y voy a Japón y me lo quiero comprar todo, y la laca es una artesanía japonesa, pues compro, ¿no? Pero es bueno entender de dónde viene y cuál es el proceso y pues todas esas reacciones químicas, ¿no?, de polimerización y tal que intervienen, no porque os vayamos a hacer un examen aquí en japonismo, sino porque... Bueno, espérate. Bueno, quién sabe. El trivial japonismo algún día habrá que hacerlo. Pero porque te ayuda a conocer un poco más cómo cuidar esas cosas y ya que te has gastado el dinero en comprarlo, pues lo que quieres es que te dure además mucho tiempo. Y por respeto a la propia pieza, ¿no? El trabajo de los artesanos. Ostras, intentemos tratarlo lo mejor posible. Para acabar, puede ser que algunos digáis, ¿la laca está relacionada de alguna manera con lo que se usa para el kintsugi? Recordad, hicimos un episodio aquí en el podcast que nos pusimos también bueno, yo me puse intensita y tú hiciste de abogado del diablo. Yo sí, porque es recordad, ¿no? Este arte japonés de reparar cerámica rota uniendo las fracturas con líneas de oro. Exacto. En casa podéis hacer kintsugi, se hace con epoxi, ¿no? Así, sin ningún tipo de problema. Sí, es una resina de secado rápido y se mezcla con purpurina dorada, evidentemente, para que sea... Porque se pueden comprar estos kits. Los kits caseros, en cualquier sitio, ¿no? Estupendo. En Amazon, por ejemplo. Pero los talleres artesanales en Japón que siguen, ¿no?, produciendo kintsugi, que arreglan piezas con esta técnica del kintsugi. Lo primero es que no utilizan purpurina, es oro de verdad. Es oro de verdad, y sí que usan laca urushi cruda, ese kiurushi, pero lo mezclan con, hay diferentes escuelas, harina de trigo o polvo de arroz, y ese gluten lo que hace es, reacciona a la laca y realmente lo transforma en un cemento casi orgánico, ¿no? Con
con esa fuerza de un pegamento hiper fuerte. Bueno, es que claro, cuando tú ves algo que está arreglado con el kintsugi, no solo es que tienes esas líneas de oro, ¿no?, por donde se había roto el objeto, sino que dices, vale, pero es que necesito pegarlo, ¿no? Si simplemente tienes oro, es cómo sostienes esas piezas, ¿no?, que ahora se han roto, cómo las sostienes en su sitio, ¿no? Y lo bueno es que es eso, ¿no? Esta laca urushi con estos componentes que tú has dicho hacen que funcione de pegamento. Simplemente ahí lo dejamos como, bueno, notación, ya que estábamos hablando justamente de la laca. Oye, pues me ha parecido muy interesante esto, ¿eh? Además, sobre todo porque me ha hecho recordar nuestros viajes por la zona esta de Ishikawa y la península de Noto, que bueno, creo que es súper bonito. Yo creo que habremos comprado algo por la zona de Kanazawa, porque al final en Kanazawa hay mucha laca y además tú eres pan de oro. compradora compulsiva de ciertas cosas, yo de otras, pero de estas cosas así de artesanía... Bueno, la verdad es que sí, pero no compulsiva, no puedes decir que sea compulsiva porque me fijo mucho un poco en lo que quiero, ¿no? Pero yo creo que alguna cosita caerá, a mí me parece bien. Sí. Ya os la enseñaremos de todas maneras para que lo veáis y también podréis poner un poco de contexto a todo esto que estamos diciendo. ¡Mátane!